Creemos que lo que esperamos es verdad. Estamos convencidos de ello, aunque no lo veamos. Pues eso es la fe, ¿verdad? Y esa fe, Dios nos la ha dado, aunque sea poquita, pero nos la ha dado, ¿verdad? Y es nuestro compromiso mantenerla viva, ¿verdad? Mantenerla presente en nuestras vidas, porque es como el combustible de nuestra vida, ¿verdad? Que no se apague nunca en ese momento y que no permitamos que ese pequeño grano, como dice la palabra, ese pequeño grano de mostaza, sea quitada por el enemigo, ¿verdad? Mientras tengamos esa fe, debemos guardarla y avanzar todo lo que podamos, ¿verdad? Resistir hasta el final. El camino del creyente sabemos que no es nada fácil, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí han pasado o hemos pasado situaciones muy complicadas, unos más que otros seguramente, pero como decía mi hermano, como dice la palabra, Dios sabe hasta qué punto podemos soportar, ¿verdad? Él no es que esté tirándonos pruebas o dificultades para que caigamos, que es el trabajo del enemigo, ¿verdad? Que quiere entorpecer nuestro camino. Al contrario, Dios, si nos pone una prueba, es para bien nuestro, ¿verdad? Esta palabra nos anima a continuar por el camino en el cual estamos andando, ¿verdad? La palabra nos anima porque hay muchos testigos de que realmente alcanzaron esa vida, ¿no? Que para muchos, o muchos decimos, no, es que no soy capaz, que es muy difícil. Y aquí nos menciona la palabra muchos, ¿verdad? Pero que seguramente a lo largo de la vida hay muchísima gente que ha dado su vida en fe, ¿verdad? En fe a las promesas, a lo que ha prometido el Señor, de que estaremos con Él, ¿verdad? Pase lo que pase, estaremos con Él si realmente lo hemos recibido en nuestras vidas. Y muchas personas, seguramente, aunque no estén en la palabra, han dado su vida al servicio y entrega al Señor, ¿verdad? Una cosa importante aquí que nos menciona es quitarnos todo peso, lo que estaba compartiendo, ¿verdad? Que nos cargamos de muchísimas cosas en nuestra vida y que al final, ¿qué es lo que hace eso? Pues nos estorba, ¿verdad? O nos hace pesado el caminar. No es que nos quitemos kilos de más, que también vendría bien, pero eso ya es otra tarea pendiente, ¿no? Pero vemos que Pablo compara la vida del creyente como una carrera, ¿no? Y es una forma, yo creo que clara y sencilla para la vida de un creyente. Porque una carrera, los atletas, ¿cómo van? Van lo más ligero posible, ¿verdad? Con ropas livianas, cómodas. No van con mochila, bota, ¿no? Van lo más ligero posible, ¿verdad? Porque así van a poder competir mejor. Nosotros, como decía antes, tenemos cargas innecesarias. Y en nuestra vida espiritual, ¿de qué nos cargamos? Pues hay estorbo en nuestra vida, en preocupaciones, ¿verdad? Cansancio, angustias, en el trabajo, los afanes, la pereza. Esa yo creo que es una de las mochilas más grandes que tenemos, ¿verdad? La pereza. El enemigo nos dice, quédate quietico ahí, mejor sentadito, que aquí estás bien. Pero eso es lo que tenemos que quitarnos de nuestra vida, ¿verdad? Esas mochilas, esos pesos que nos impiden. Yo me estaba riendo yo ahorita porque es que, ¿cómo se llama? Cuando yo, la primera vez que salí a servir así de misiones, en el año 98, y entonces nunca había salido, ¿verdad? Y claro, dice el pastor, yo soy Dios mío, ¿verdad? Y entonces estuvimos en Costa Rica y en Panamá un tiempo sirviendo. Y entonces nos dice el pastor, nos llamó, ¿verdad? Y yo no tenía maleta.
Y yo, me dice mi hermano, tengo que prestar una. Y yo no sé si ustedes han visto esas maletas, de esas que pesan como de cuero y que todavía tienen un lazo para una hebilla. Esa fue la única que conseguí yo para que me prestaran en un viaje misionero. Es que me río porque, miren, siempre se acuerdan de mí. Ay, aquella chica que andaba con la maleta pesada. Y claro, yo digo, ay, te llevan suficiente ropa porque era un mes. Dios mío, mire, lo que pesaba la maleta y lo que pesaba la ropa. Y tal vez nos decían, vamos a este lado. 4 cuadras, 4 calles, yo con esa maleta. Y usted lo que decía, de verdad, las cosas innecesarias, ¿verdad? Porque no consigue una maleta, una mochila y amén. Pero claro, uno eso lo aprende en el camino. Ahora yo que me río, ¿cómo se llama? Me da risa, pero me hace gracia, pero en ese momento sufrí. Los que la esperaban, me imagino que dirían, mira, esta hermana se viene a vivir. Ay, no, la ignorancia de uno de joven, ¿verdad? Sí, así es, que nos cargamos de cosas que realmente no merecen la pena y tenemos que cargarlo con lo necesario. Más sencillo. Lo más sencillo. Porque como decía, cuando nos cargamos de todo esto, cada día se va acumulando, ¿verdad? Todo esto en nuestras vidas va a hacer nuestra vida más pesada, ¿verdad? Porque por eso aquí la palabra nos anima a que nos quitemos todo este peso y que podamos descansar en el Señor. Dice la palabra que vengamos a Él, los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿A quién dejamos nuestras cargas? Al Señor. ¿En quién debemos descansar cada día? En el Señor, ¿verdad? Al entregarles todas las cargas. Dice que ligera es su carga. Lo bueno decía que nos debilita, ¿no? Todo esto en nuestro caminar o en esta carrera. Inclusive todo esto, esta acumulación, lo que hace es hacernos pensar de que abandonemos, ¿no? O que nos detengamos, ¿no? Porque hacemos tan pesada nuestra vida, nuestro día a día, que lo que quiere hacer es detenernos, y el enemigo quiere hacer eso, es detenernos o que abandonemos. Pero lo bueno de esta carrera en nuestra vida es que al final hay algo grandioso para sus hijos, hay una meta grande para todos sus hijos. Dice Romanos 8:18, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. No es nada comparado con lo que recibiremos de parte del Señor. ¿Qué debemos o qué se requiere para continuar en esta carrera? Porque dice que corramos con paciencia y sigamos con la carrera que tenemos por delante. ¿Qué requiere? Pues mucha paciencia y perseverancia. Mira lo que significa perseverancia en el diccionario de la Real Lengua Española. Es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Y ahí que debemos pensar nosotros, que debemos preguntarnos, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? Como muchas veces hemos cantado. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Y en ese pensamiento, en ese sentir, es lo que debemos mantenernos firmes cada día, ¿verdad? Y constantes en ello. Que nada nos pueda apartar de lo que somos, ni hacer pensar de que somos otra cosa. No, somos hijos de Dios. Y esa firmeza solo la obtenemos si estamos bien agarrados del Señor, ¿verdad? Como dice en el Salmo 1, será como árbol plantado junto a aguas, corrientes de aguas, perdón. O sea, debemos estar bien firmes, ¿verdad? Que aunque venga la corriente más fuerte, no nos va a tumbar, no nos va a, como dice el Señor Jesús, ¿no? Nos puede zarandear, ¿no? Pero si tenemos esa raíz bien fuerte, esa base sólida, nada nos va a mover, porque sabemos que el que nos sostiene es Dios. También requiere disciplina. Disciplina, aquí la vamos a ver de dos formas.
Disciplina es en cuanto a ser disciplinado, o sea, ser esforzado y tener unos buenos hábitos, ¿verdad? ¿Qué requiere un atleta? Disciplina, entrenarse, ¿verdad? Cada día. Él no, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos, que son cada 4 años, ¿no? Pues él no se prepara faltando 5 días para la carrera, ¿verdad? Son 4 años que tiene que tener preparación y una disciplina estricta, porque si no, todo ese tiempo va a ser perdido, ¿verdad? Todo el tiempo que ha esperado, pues va a perder. A nosotros, pues, debemos aplicarlo esto en nuestra vida, ¿verdad? Que en esta carrera debemos ser disciplinados, tener buenos hábitos, que nos llenamos también de hábitos que no son buenos, y debemos de tener en nuestra vida buenos hábitos para poder adquirir esa disciplina, ¿verdad? En 1 Corintios 9:24 nos dice: ¿no se dan cuenta que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Imagínate eso, Pablo decía eso. Pablo, que era un hombre bastante disciplinado, sabemos la vida de Pablo, todo lo que hizo por el Señor, ¿no? Por compartir la palabra. Él mismo decía, ¿no?, que había que entrenarse cada día, ¿no? Porque si no, él podría quedar descalificado en esa carrera. Y yo pensaba, en esta carrera muchas veces, la mayoría de veces, nos quedamos acostados, ni siquiera sentados, nos acostamos, ¿no? Debemos nuestra vida que pueda continuar en lo que vemos o lo que tenemos por delante, con ese objetivo claro, que es la vida eterna. Queremos descanso, queremos tranquilidad, pero el Señor requiere que avancemos cada día, paso a paso, ¿verdad? Como decía el hermano, cada día Él nos regala cada día, y cada día basta su propio afán, ¿verdad? Pero debemos avanzar, ¿no? No detenernos. Y en el caso de que nos detengamos, es para realmente decir a dónde voy, no, o mirar bien mis caminos, no mirar atrás para dar pasos atrás, sino al contrario, para ir hacia adelante, ¿verdad? Si nos detenemos, es para mirar claro hacia dónde vamos, ¿verdad? Para no desviarnos. ¿Cómo debemos ejercitarnos nosotros? En la palabra, ¿verdad? Cada día. O como decía antes, nos acordamos solamente para el día de la competencia. No, es cada día, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, la palabra, que es el alimento diario, ¿verdad? Debe ser nuestro ejercicio diario, porque sin ella no tendríamos rumbo, ¿verdad? Si no le hacemos caso a la palabra, vamos por nuestra propia cuenta, ¿no? Y es una manera en lo que debemos ejercitarnos siempre en la palabra. Lo otro a tener en cuenta, pues, el pecado. Dice, quitémonos de todo pecado, ¿verdad? Mientras estemos en este mundo, sabemos que el pecado, pues, lastimosamente siempre va a estar, pero siempre también nos rodea, nos acosa, ¿verdad? Dice que nos asedia, siempre está allí. Él presiona constantemente. Es como la piedra en el zapato. En una carrera, imagínate, una piedra en un zapato para un atleta. Pues así es el pecado en nuestra vida, ¿verdad? El que nos molesta y nos estorba
cada día. Por eso la palabra nos anima a que nos quitemos de todo pecado. Lo tenemos allí, pero hacer lo posible por quitarlo de nuestras vidas. Como decía también, como comentábamos antes, ¿no? Tenemos constantemente tentaciones para donde miremos, ¿verdad? A donde miremos están al alcance. Pero allí debemos ser fuertes y resistir, ¿verdad? Pedir dominio propio para cortarlo, para vencer esa tentación. Y también algo importante y una alegría para nosotros es que debemos recordar que ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros, ¿verdad? Porque nos amó el Señor por todo ese dominio, por todas esas cadenas. Por lo tanto, en teoría, tiene que ser más sencillo para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros ya no le obedecemos al pecado, sino al Señor Jesús, quien fue el que nos liberó. Una manera de vencer todos estos obstáculos es continuar firmes en esta carrera, de la mano de la fe, como muchos testigos, como he dicho antes, ¿no? La palabra nos muestra cantidad de testigos que dieron ejemplo, ¿verdad?, en cómo avanzar. Nuestra carrera está llena de obstáculos, ¿verdad? Cada vez hay dificultades, pero como decía antes, la palabra nos debe o nos anima a continuar. ¿Hacia dónde? Hacia esa meta que tenemos por delante. Todas estas personas o héroes de la fe, aún sin ver esa promesa cumplida, ¿por qué lo lograron? Porque tenían su mirada puesta en lo celestial, ¿verdad? No en lo terrenal. Lo creyeron en fe. Y nosotros, que tenemos al autor y al consumador de la fe, al Señor Jesucristo, a Él debemos tener puesta nuestra mirada, ¿verdad? Él debe ser nuestro objetivo. Nuestra mirada siempre tiene que estar en lo celestial, ¿verdad? Estamos en este mundo, hay muchas situaciones difíciles, pero nuestra mirada debe estar por encima de esas situaciones, ¿verdad? Porque si vemos esas situaciones, va a ser más complicado, ¿verdad? Debemos tener la mirada en Jesús, quien es el que nos da la victoria en todo. ¿Y por qué mantenemos la mirada puesta en Jesús? Porque Él es nuestro mayor ejemplo. ¿Por qué? Porque dice que se humilló, sufrió y obedeció hasta la muerte. Si no tenemos puesta la mirada en Él, pues nos vamos a desviar de ese camino, ¿verdad? Como muchas veces bromeamos, ¿no? Tenemos un GPS, pero no le queremos hacer caso. Y aquí está la mujer para... ¿Ves? Te lo dije. Pues tenemos el camino que nos marcó el Señor Jesús. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos el camino marcado, pero muchas veces queremos ir por nuestros propios caminos, ¿verdad? Queremos coger esos atajos. Y allí es donde perdemos la mirada en el Señor Jesús. Queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas y a nuestra manera, ¿sí? El Señor es nuestro gran ejemplo y Él dio su vida y soportó la mayor vergüenza, ¿verdad? En esa época el ser crucificado era lo peor y Él soportó todo eso. ¿Por qué? Por amor a nosotros y por obediencia al Padre, ¿verdad? Por hacer la voluntad de Dios. Y también porque sabía lo que venía por delante, ¿verdad? Un gran gozo, y que estaría a la diestra de Dios. Y por eso Dios le dio un nombre, sobre todo nombre, ¿verdad? Porque Él sufrió, se humilló hasta la muerte y fue obediente, aún siendo hijo, obedeció hasta la muerte en la cruz. ¿Y esto qué nos sirve para nuestra vida? Pues esto nos debe animar, ¿verdad? A nosotros cada día y en cada situación.
Si el Señor Jesús sufrió, y lo leíamos al principio, ¿verdad? Él no gritó, no alzó la palabra, no alzó su voz, ni se quejó, sino que en silencio y con amor logró el objetivo, cumplió el propósito del Padre, que era entregar su vida para el perdón de nuestros pecados. Debemos recordar que Él hizo todo eso por nosotros. Nosotros debemos en cada situación recordar de eso. Si Él sufrió por nosotros, nosotros ¿por qué nos quejamos de lo que nos pasa, verdad? Si lo tenemos a Él, Él sabe por qué y nos va a ayudar, nos va a levantar, ¿verdad? En una carrera nos podemos caer, nos podemos tropezar, pero allí está el Señor para tendernos la mano y levantarnos, ¿verdad? Nada nos debe apartar del gran premio que nos espera, ¿verdad? Que es la vida eterna. Tenerlo en su presencia para siempre. La palabra nos anima a que no desmayemos. En Hebreos 10:23 nos dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Mantengámonos firmes, sin titubear. Titubear es como dudar, o un día sí, un día otro no, ¿verdad? En la esperanza que afirmamos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Cristo, en la vida eterna, ¿verdad? Y sobre todo que Dios va a cumplir esa promesa. Y eso debe poner en nosotros en que debemos animarnos unos a otros, ¿verdad? Como decía antes, todos pasamos por dificultad, todos pasamos unas situaciones complejas, pero debemos animarnos unos a otros y congregarnos, ¿verdad? Porque allí estamos recibiendo la palabra del Señor. El Señor nos habla a través de su palabra. ¿Y por qué nos congregamos? Porque allí nos compartimos nuestras bendiciones, oramos unos por otros, ¿verdad? Tratamos nuestro carácter, formamos nuestro carácter, ¿verdad? Porque si estamos en casa, ¿con quién nos vamos con los de la casa? Lógicamente sí, pero no es lo mismo, ¿verdad? Como dice la palabra, es fácil saludar al que te saluda, pero lo difícil es con el hermano lija, ¿verdad? Entonces es importante congregarse, ¿no? Para que estemos en comunión. Y en esta carrera que tenemos, no se trata de decir, es que yo estoy más cansado, no decir, es que yo tengo más problemas, es que mira mi problema, es que mira, yo, ¿no? O pensar que voy solo, que no tengo a nadie en esa carrera, o que voy el primero. No, se trata de animarnos unos a otros, ¿verdad? De orar unos por otros, no dejar a nadie en el camino, ¿verdad? Porque todos vamos en este camino, todos debemos llegar a la meta, ¿verdad? No se trata de entorpecer a los demás, sino animarnos, ¿verdad? Si se cae, se levanta el hermano, lo ayudamos a levantar. Si está triste, oramos. Si está contento, cantamos alabanza, dice el Señor, la palabra. Pues, como hermanos, es nuestro trabajo, animarnos unos a otros. Y la verdad que en nuestra congregación contamos con muchos hermanos que nos animan. Y no es necesariamente que tú le digas, oye, que también viene bien, pero le puedes decir a él, ¿verdad? Pero no es para lucirme yo, ¿no? Sí, que, hermano, si tú sabes que está en necesidad, ora por él, porque necesitamos todos que oremos unos por otros, ¿verdad? Porque a lo mejor le está pasando más difícil y le cuesta más en esa carrera, ¿verdad?
falta un poco, por decir algo, disciplina, ejercicio, pero animamos a unos a otros para avanzar. Algunas herramientas que debemos usar para no desmayar: oración en todo tiempo, ¿verdad? Como dice su palabra, orar sin cesar. Renovación. ¿Qué dice la palabra? Renovados, ¿no? Que nuestros pensamientos se renueven, que no nos acomodemos a este mundo, sino que busquemos la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Cada día debemos renovarnos, ¿no? Porque si no nos renovamos, nos acomodamos a las corrientes de este mundo, nos acomodamos a lo fácil, nos sentamos y nos dejan atrás. Y de eso no se trata, ¿verdad? Por eso digo, todos debemos avanzar, todos estamos en ese mismo camino y procurar, ¿no? que todos lleguemos a esa meta. También algo es a tener en cuenta, es que sabemos que estas pruebas, estas dificultades son pasajeras. Son pasajeras. Y no es comparado con lo que tendremos, como leíamos antes, ¿verdad? No cansarnos de hacernos el bien. Perseverar. Retener nuestra fe y ser fieles. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, ¿verdad? Hasta el último día. Si obedecemos la palabra, no tendríamos por qué preocuparnos tanto, ¿verdad? Si realmente hiciéramos todo lo que el Señor nos pide, no nos costaría tanto las cosas. Pero sabemos que Dios nos acompaña en esta carrera y Él nos va formando poco a poco, va tratando con nuestras vidas poco a poco. Es un proceso. Pero debemos quitar esa mochila que nos estorba para poder continuar, ¿verdad? Debemos preguntarnos qué cosas nos impiden avanzar, qué cosas tenemos de más en nuestra vida que dificultan nuestros pasos, qué debemos quitarnos para estar más ligeros y poder tener una plena confianza en Dios, ¿no? No sé si tú has hecho alguna vez el ejercicio, ¿verdad? De depositar todo al Señor, y no sé si te sientes con esa paz, con esa tranquilidad, que puedes dormir, que puedes descansar, aún pasando la situación que estés pasando. Pero si tú le entregas esas cargas al Señor, el Señor te va a ayudar a soportarlas. Y no es que no las quite, ¿no? Pero sabemos que el Señor ha escuchado la oración y en su tiempo Él va a orar, ¿verdad? En Filipenses 3:14, que por cierto, recuerdo, y yo creo que lo sabemos todos, es el lema de la iglesia en este año, dice: avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Avanzo para llegar hasta el final. También debemos tener en cuenta que nuestro Padre en algunas situaciones nos disciplina, y esa es la otra clase de disciplina que quería hablar también. Esa disciplina que no nos gusta mucho, ¿no? Cuando el Señor nos corrige, pero que debemos entenderlo y aceptarlo, ¿verdad? Porque Él nos ama y sabe que es para bien, o sea, Él quiere lo mejor para nosotros. Como dice allí la palabra, y yo creo que también aquí todos nos recordamos de nuestros padres, ¿no? Cuando nos disciplinaban y no nos decían: Silora, bien, con chancla, ¿no? La chancla voladora. Que tenían buena puntería, no fallaban. Pues los padres nos disciplinaban también, pero
Dios lo hacía de una manera en sus pensamientos, ¿verdad? En su propia razonamientos. Dios no lo hace ¿para qué? Para que seamos santos, para que seamos perfectos, ¿verdad? Porque somos apartados. Dice la palabra en 1 Pedro 1:15, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. La disciplina no nos da mucha alegría, ¿no? Antes muchas veces nos causa tristeza y renegamos, ¿verdad? Pero luego de todo ello, vamos a ver el fruto, ¿verdad? La recompensa. Por lo tanto, hermanos, continuemos hacia esa meta. No perdamos el ánimo ni la esperanza. No es sencillo, no es nada fácil para ninguno, ¿verdad? Pero debemos ser fuertes hasta el final. Como dice su palabra, el que persevere hasta el fin será salvo, ¿verdad? El que venciere se le dará la corona en la vida. El Señor no nos deja solos en esa carrera, no nos abandona. Al contrario, Él va junto a nosotros. Él está apoyándonos. Y si caemos, Él nos levantará. Si caemos, no nos demos por vencidos, ¿verdad? Como decía antes, hay muchos tropiezos, el enemigo pone muchos tropiezos, pero que eso no nos impida el avanzar. No podemos quedarnos sentados llorando, renegando. Al contrario, decir, Señor, esto lo pongo en tus manos, ayúdame a avanzar, a seguir adelante. Lo pongo en tus manos, sabiendo que está en las mejores manos. Cantábamos antes que seas tú el Señor sobre mi situación. El Señor debe ser el Señor de todas nuestras situaciones, ¿verdad? Porque a Él le damos el control de todas ellas, sabiendo que Él es sabio, que tiene todo el poder para que nos ayude a salir de todas estas situaciones. Quiero terminar con esta palabra y en 2 Timoteo 4:7, y que sea una palabra que la tengamos siempre presente en nuestras vidas. Sí, en el versículo 7, 4:7. 2 Timoteo 4:7 nos dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Digamos, he peleado la buena batalla, he tenido fe hasta el final. No que digan de nosotros, no, se cansó, se quedó. No, nuestro trabajo es perseverar, ser constante hasta el final, ser fieles. Pidámosle al Señor, no es fácil, nuestro camino no es fácil, pero si todo lo depositamos en el Señor, si confiamos en las promesas del Señor, va a ser mucho más ligera nuestra carga, va a ser mucho más ligero nuestros pasos, porque podemos descansar en Él y sabemos que Él está con nosotros. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que Dice, la paz seas de tú. Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esa paz es la que necesitamos cada día, la paz que nos da el Señor, porque podemos descansar en tus promesas, podemos descansar porque tú eres el dueño de nuestra vida, tú tienes unos planes y unos propósitos grandes para cada uno, Señor,
Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a quitarnos, Señor, de todas esas cargas innecesarias, Señor, que vamos acumulando en nuestras vidas. Que podamos, Señor, continuar con paciencia hacia esa meta, Señor, a ese gran premio que tú nos tienes preparado, Señor. Ayúdanos a vencer, Señor, toda tentación. Ayúdanos a resistir, Señor, y a poner toda angustia, todo problema, Señor, en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes el cuidado de nosotros, Señor, y sabiendo que también, como dice en su palabra, muchos están pasando también por esas situaciones en muchos lugares del mundo. Muchos están sufriendo a causa de tu nombre, muchos tienen problemas, muchos tienen dificultades, Señor, pero sabemos que llegará el día, Señor, que estaremos junto a ti, Señor. Tú has prometido, Señor, que volverás por tus hijos, Señor. Y eso esperamos con anhelo, Señor. Eso anhelamos, Señor, ese día, Señor, que estemos junto a ti, Señor. Mientras tanto, Señor, ayúdanos, Señor, a soportar, pero sobre todo, Señor, a continuar, teniendo la mirada siempre en ti, Señor. Que nada nos quite la mirada en ti, Señor. Que tengamos claro, Señor, hacia dónde vamos. Que tengamos claro quiénes somos, que somos tus hijos, Señor. Y que nada, ni nadie, nada nos puede separar de tu amor, Señor. Damos gracias, Señor, por todo el ejemplo que nos das, por la palabra, Señor, que nos anima, Señor. Y te pedimos, Señor, por todos los hermanos, Señor, que tienen ahora una situación complicada, una situación difícil, Señor, de enfermedad, de pecado, sea lo que sea, Señor, tú lo sabes, Señor. Te pedimos, Señor, que en este momento, Padre, tú lo levantes, Señor, que le devuelvas el gozo de la salvación, Señor, que puedan reconocer, Señor, que tú estás en medio de esa situación, que te entregues, Señor, toda carga, toda situación en tus manos, Señor. Padre, gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias por tu palabra, por tus promesas, Señor, que la veremos cumplida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.